¿Alguna vez te has preguntado por qué, de repente, no puedes recordar el nombre de esa persona con la que acabas de hablar, o por qué olvidaste lo que ibas a buscar al entrar en una habitación? Te encuentras cada vez más a menudo perdiendo el hilo de las conversaciones y olvidando cosas simples que antes recordabas sin esfuerzo. Es natural que pienses, ¿será esto cosa de la edad? Pero, ¿y si no fuera solo la edad? ¿Qué pasaría si, día tras día, ustedes mismos desconectan esa parte vital de su ser, esa chispa que los define? Mi madre, una mujer de una fortaleza admirable y una mente siempre lúcida, empezó a quejarse de que su memoria le fallaba. Con toda la dedicación del mundo, tomaba vitaminas, resolvía crucigramas complejos, escuchaba conferencias sobre el envejecimiento cerebral, pero, para su desilusión, nada parecía ayudar de verdad. Hasta que un día, me topé con un libro fascinante, escrito por un maestro japonés, cuyo nombre era Akira Kato. Este autor afirmaba algo que resonó profundamente en mí, que la memoria no envejece realmente, sino que, más bien, se adormece, y lo más importante, se puede despertar. Pero, ¿saben qué es lo más triste de todo? Que muchísimas personas aceptan el olvido como un destino inevitable, una parte ineludible de la vida. Pierden sus recuerdos más preciados, esa esencia de su yo, e incluso, lo más desolador, no luchan contra ello, se rinden sin siquiera intentarlo. Si ustedes no quieren ser uno de ellos, si desean proteger su identidad y su futuro, sigan viendo este video, porque podría ser el punto de inflexión que transforme su vida. El canal del Dr. Vidal fue creado precisamente para fomentar esos cambios conscientes y profundos en la salud. Les invito a suscribirse ahora mismo y a apoyarnos. El enlace para hacerlo está en la descripción, justo debajo de este video. Nuestro engaño, esta falsa creencia, comienza desde que somos pequeños. Desde la infancia se nos inculca la idea de que, con la edad, el cerebro inevitablemente se debilita. Nos preparamos de antemano para el olvido, para la pérdida de agilidad mental, como si fuera una parte ineludible y obligatoria del envejecimiento. Pero, ¿y si eso es una mentira? ¿Y si la verdadera causa no reside en el paso de los años, sino en la forma en que vivimos, en los hábitos que adoptamos día tras día? Recuerdo una conversación con un profesor mayor, una mente brillante, con quien tuve el privilegio de compartir un viaje en tren. Él me dijo, con una calma asombrosa, no he olvidado cómo pensar, simplemente, hace mucho tiempo que no lo intento. Y en esa simple, pero profunda idea, reside la esencia de todo lo que el Dr. Vidal quiere compartir con ustedes. Nuestro cerebro no se rompe, no se deteriora sin razón, simplemente, se desactiva, como un instrumento musical cubierto de polvo, olvidado en un rincón de la casa. La melodía sigue allí, intacta, esperando ser tocada de nuevo, esperando ser liberada. Akira Kato creía firmemente que el cerebro es capaz de cambiar, de adaptarse, de aprender a cualquier edad, sin importar los años que tengamos, pero solo si no lo mantenemos encerrado en la monotonía de la rutina. El cerebro, este órgano maravilloso, entra en un estado de letargo, de adormecimiento, cuando la vida se vuelve predecible en exceso, cuando un día se parece peligrosamente al anterior, cuando la rutina se repite sin variaciones y el pensamiento se vuelve idéntico, rutinario. En ese instante preciso, el cerebro deja de aprender, deja de expandirse, y si no aprende, si no se le desafía, se oxida, al igual que los músculos que no se ejercitan, que pierden su fuerza y su elasticidad. Pero hay algo aún más aterrador que esto. La mayoría de las personas no solo han creído ciegamente en el mito del envejecimiento cerebral, sino que han comenzado a vivir de acuerdo con él, moldeando sus vidas bajo esa creencia limitante. Dejaron de proponerse objetivos nuevos y emocionantes, dejaron de aprender habilidades diferentes, dejaron de maravillarse con el mundo que los rodea, de sentir esa curiosidad innata que nos impulsa. Y en ese instante exacto, su memoria comienza a fallar de forma progresiva, a mostrarse inconsistente. ¿Por qué nadie habla de esto abiertamente? ¿Por qué seguimos buscando vitaminas y pastillas milagrosas en lugar de mirar la verdad a los ojos, por muy dura que ésta pueda ser? Es mucho más sencillo de lo que imaginamos que nosotros mismos acabemos con nuestra memoria, poco a poco, a través de nuestros hábitos diarios. Y esto es solo el comienzo,
Porque existen enemigos ocultos de la memoria, verdaderos asesinos silenciosos, que desgastan lentamente nuestro cerebro cada día, sin que nos demos cuenta. Akira Kato, el maestro japonés, los llamó asesinos silenciosos de la memoria, y a continuación, el Dr. Vidal les explicará por qué. El primero de estos asesinos es la postura y la respiración. Imaginen por un momento que su cerebro es como un árbol frondoso, y la sangre, el vital elemento que lo nutre, es el agua que llega a sus raíces. Cuando se sientan con la cabeza inclinada hacia adelante durante horas, encorvados frente a una pantalla o un libro, es como si se interrumpiera el acceso de las raíces al agua. El oxígeno deja de fluir de manera adecuada hacia el cerebro, y poco a poco, sin que ustedes lo perciban, las neuronas comienzan a adormecerse, a perder su vitalidad. La atención se dispersa con facilidad, y un pensamiento simple, una idea clara, se desvanece como el humo en el viento, sin dejar rastro. He sido testigo de cómo este simple factor cambiaba radicalmente a las personas. Recuerdo el caso de un hombre, al que llamaremos Marco, quien acudió a una clínica con quejas constantes de olvidos y una creciente niebla mental. En lugar de recetarle medicación, le sugirieron un cambio fundamental en sus hábitos, modificar su posición cada 30 minutos, respirar profundamente, de forma consciente, y estirarse regularmente a lo largo del día. Después de tan solo 2 semanas de implementar estos sencillos cambios, Marco me dijo con una voz llena de asombro: por primera vez en un año, sentí que mi mente estaba completamente clara y nítida. Es un testimonio poderoso de lo que un pequeño cambio en la postura puede lograr. El segundo enemigo, nos explica el Dr. Vidal, es la monotonía. Se sorprenderían de lo increíblemente perezoso que puede volverse el cerebro cuando recibe siempre los mismos estímulos repetitivos. Simplemente desactiva lo que considera superfluo, tanto a nivel físico como psicológico. Cuando todo en nuestra vida es predecible, cuando no hay desafíos nuevos, el cerebro deja de aprender y de adaptarse. Y si no aprende, si no se le exige, se oxida, al igual que los músculos que no se ejercitan regularmente, que pierden su tono y su funcionalidad. Es una llamada de atención a la necesidad de la novedad en nuestras vidas. El tercer enemigo es el ruido informativo y el estrés constante, algo que resulta especialmente peligroso porque la persona ni siquiera se da cuenta del daño que le está causando. El zumbido incesante del teléfono móvil, las noticias que pasan fugazmente y sin parar, los pensamientos que saltan de un tema a otro sin descanso, todo esto sobrecarga nuestro cerebro de una manera insostenible. Este órgano vital ya no distingue lo importante de lo trivial, gastando su valiosa energía en sobrevivir a la avalancha de información en lugar de concentrarse en recordar y procesar datos de forma efectiva. Y esa es, precisamente, la razón por la que incluso personas jóvenes, en plena flor de su vida, se quejan de una persistente niebla mental o dificultad para concentrarse. Una vez, le pregunté a una mujer mayor, cuya principal queja era la pérdida de memoria, cuántas veces al día dedicaba unos minutos a respirar en completo silencio. Ella se quedó pensativa, y su respuesta fue reveladora: ni una sola vez. Y ahí, precisamente, radica gran parte del problema, la raíz de la desconexión. Pero, ¿y si existiera un camino, una metodología, para no solo eliminar estas causas profundas, sino para activar el cerebro a un nivel profundo, de forma permanente y verdadera, que transforme nuestra capacidad de recordar? Una persona ya recorrió ese camino, y su nombre era Akira Kato. Sumérjanse, entonces, en la increíble y conmovedora historia de este hombre que demostró, con su propia vida, que el cerebro se puede despertar a cualquier edad, sin importar los años que tengamos. Akira Kato, el maestro olvidado por la medicina convencional, nació con una salud extremadamente frágil. Desde muy pequeño, los médicos no creían que llegara a la madurez. Las enfermedades, la debilidad crónica, las limitaciones físicas lo acompañaron desde su infancia, y constantemente le repetían: no sobrevivirás. Pero Akira Kato no solo sobrevivió contra todo pronóstico, sino que se convirtió en un símbolo vivo de la fortaleza interior y la resiliencia humana. No era ni médico, ni monje, ni un erudito en el sentido habitual de la palabra. Era, más bien, un ingeniero de su propio cuerpo y mente, y demostró al mundo que el ser humano es, en esencia, capaz de reconstruirse a sí mismo,
de reinventarse, si se empieza a vivir conscientemente desde la juventud, cultivando hábitos que construyen en lugar de destruir. Akira Kato observó de cerca cómo sus seres queridos sufrían, no solo por las dolencias físicas del cuerpo, sino también por el apagamiento progresivo del espíritu. Veía cómo la gente perdía el interés por la vida, cómo disminuía su energía vital y cómo la claridad de pensamiento se disipaba lentamente. Él no aceptaba eso como algo normal o inevitable. Impulsado por una profunda curiosidad y un deseo de encontrar respuestas, comenzó a estudiar a fondo enfoques antiguos orientales y los más modernos descubrimientos occidentales sobre la salud y el bienestar. Todo lo que encontraba, lo probaba incansablemente en sí mismo, perfeccionando durante años un sistema integral que, desde fuera, podría parecer exigente, pero que en realidad propiciaba un despertar profundo desde el interior. Y ese despertar, insistía él, no comienza con pastillas ni medicamentos complejos, sino con la comprensión fundamental de cómo vivimos, de las elecciones que hacemos a diario. Kato afirmaba con convicción: si quieres conservar tu memoria, empieza por cuidar tu postura, por practicar el movimiento consciente, por respirar de forma plena y, crucialmente, desconectate de todo lo innecesario. Solo así se puede encender lo más importante, la conciencia. Él no enseñaba técnicas complicadas para memorizar listas interminables, ni daba fórmulas mágicas para recordar nombres o fechas. Su objetivo era mucho más profundo. Creaba las condiciones necesarias para que el cerebro se reactivara por sí mismo, de forma natural y orgánica. Su enfoque alcanzaba los canales energéticos del cuerpo, el estado general del organismo, la plenitud de la respiración. Sabía observar a la persona en su totalidad, de forma holística, y detectaba el apagamiento de la memoria como una señal clara de que el individuo había dejado de desarrollarse en alguna de sus facetas más importantes. Él escribió una frase que resume su filosofía: la memoria no muere, simplemente se desvanece cuando el alma deja de aspirar a lo nuevo, cuando la curiosidad y el deseo de crecer se apagan. Su método no es un sistema de control externo, sino un camino para el despertar de la propia capacidad innata. He leído los recuerdos de sus discípulos, y sus historias son inspiradoras. Un hombre de 68 años, al que llamaremos David, aprendió un nuevo idioma, un idioma complejo y desafiante, siguiendo al pie de la letra las técnicas de Kato. Otra, una mujer llamada Elena, después de años de profunda depresión, comenzó a pintar con una vitalidad renovada y a recordar sus sueños con una claridad asombrosa. Puede que no se hayan convertido en genios de la noche a la mañana, pero lo que sí recuperaron fue una claridad mental y una vitalidad que creían perdidas para siempre. No es magia, enfatiza el Dr. Vidal, es una elección interna, una decisión consciente de vivir de una manera diferente, más plena y atenta. Pero, ¿cuáles son esas prácticas exactas que ayudaron a estas personas a recuperar su claridad mental en solo 7 días? Sí, no hablamos de meses ni de años de esfuerzo, sino de tan solo 7 días para sentir cómo su cerebro renace y se llena de vida. Akira Kato estaba convencido de que bastaba con crear las condiciones adecuadas, y la memoria se reactivaría por sí misma, como un motor que vuelve a encenderse. Cada día, se propone realizar una acción simple, pero poco convencional, que rompe la rutina. En el primer día, el desafío es romper un hábito arraigado. Cepíllense los dientes con la mano no dominante, pónganse los zapatos en un orden distinto al habitual, o elijan un camino diferente para ir al supermercado. La clave es salirse del piloto automático, esa rutina inconsciente. Es como encender la luz en una habitación que ha estado oscura por mucho tiempo. El cerebro comienza a escanear lo que sucede con mayor atención y curiosidad, activando nuevas conexiones. En el segundo día, se presta atención a los detalles más cotidianos, esos que solemos pasar por alto. Pregúntense, ¿de qué color eran los tapices en la farmacia? ¿Con qué mano les entregó el vuelto la cajera del supermercado? Observen el mundo con una mirada nueva y consciente. En el tercer día, se les invita a regresar al pasado, a revivirlo. Recuerden con el mayor detalle posible un día específico de su infancia. ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Qué ropa vestían? ¿Qué olores específicos percibían? Quizás pasaron un verano en la casa de la abuela, o recuerden el crujido particular de la estufa de gas,
o el aroma inconfundible de los cuadernos escolares al comienzo del otoño. Este ejercicio activa antiguas conexiones neuronales que estaban dormidas, y no solo entrena la memoria, sino que también reafirma el sentido de su propio yo, su identidad. En el cuarto día, el Dr. Vidal sugiere un trabajo más directo con el cuerpo, a través de movimientos simples que requieran una coordinación inusual. Por ejemplo, intenten dibujar figuras geométricas con ambas manos simultáneamente, o caminen por la habitación pronunciando palabras al revés. Al principio, les resultará difícil, torpe quizás, pero es precisamente en esa dificultad, en ese esfuerzo por no actuar automáticamente, donde el cerebro se despierta y se activa, forzándose a crear nuevas rutas neuronales. En el quinto día, el desafío es privar al cerebro del hambre informativa que lo sobrecarga constantemente. Apaguen la televisión por completo, dejen el teléfono en otra habitación, lejos de su alcance. Pasen el día en silencio, o sumérjanse en la naturaleza, sin noticias, sin redes sociales, sin el constante bombardeo de información. Quédense solo con su respiración y el entorno que los rodea. En esos momentos de calma profunda, el cerebro no descansa pasivamente, sino que se reinicia, estructura la información acumulada y limpia su espacio interior, como un disco duro que se desfragmenta. En el sexto día, se introduce un conocimiento completamente nuevo, algo que nunca antes hayan aprendido. Puede ser una palabra en un idioma extranjero, una nueva receta de cocina que nunca hayan intentado, o incluso un movimiento de danza que los desafíe. Lo importante es que sea algo que exija un esfuerzo de aprendizaje genuino. Akira Kato afirmaba que el cerebro responde con una claridad y una agilidad sorprendentes cuando se le da algo novedoso y estimulante. Finalmente, en el séptimo día, se descansa completamente, pero de una manera consciente. Sin pantallas antes de dormir, sin conversaciones estresantes sobre problemas, sin sobrecargar la mente con preocupaciones. Este no es solo un sueño reparador, sino una fase crucial de consolidación, en la que el cerebro procesa, ordena y refuerza todo lo aprendido y vivido durante la semana. Sin ese tiempo de procesamiento, la memoria se derrumba como una torre de naipes, incapaz de retener la información. Estas prácticas son, en apariencia, simples, pero funcionan porque no son solo ejercicios aislados para el cerebro, son, en realidad, una nueva lógica de vida, una filosofía en la que el cerebro no olvida, sino que vive, que se mantiene activo y vibrante. Y, por extraño que parezca, la mayoría de la gente ni siquiera se atreverá a intentar el primer día, a romper esa inercia. Si han llegado hasta aquí y ya sienten que algo dentro de ustedes resuena con estas ideas, dejen un comentario contándonos con qué día del ritual de 7 días comenzarán mañana. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Apoyen al canal del Dr. Vidal a través del enlace que encontrarán en la descripción. Su apoyo nos permite seguir profundizando en temas que realmente despiertan la conciencia y la capacidad de transformación. Pero ahora, presten mucha atención, porque a continuación, el Dr. Vidal les hablará sobre por qué la mayoría de las personas no se atreven a empezar este cambio, incluso sabiendo lo que deben hacer. La cruda verdad es que, aunque conozcan la solución, la mayoría seguirá viviendo en piloto automático, en la rutina de siempre. Se lamentarán constantemente por sus olvidos, culparán a la edad como un destino inevitable, tomarán vitaminas y pastillas, y esperarán, con una esperanza pasiva, que todo se arregle por sí solo. Pero nada cambiará de verdad, porque es mucho más cómodo esperar que actuar, y el hábito, esa fuerza silenciosa, es a menudo más poderosa que la razón y el conocimiento. Recuerdo a una mujer que conocí en un seminario, llamémosla Ana. Tenía unos 60 años, y sus ojos estaban llenos de vida y curiosidad, pero su voz reflejaba un cansancio profundo, una resignación. Me dijo, entiendo todo lo que explicaron, incluso he anotado cada punto, pero tengo un miedo inmenso a comenzar. ¿Y si no lo consigo? Ese miedo, tan sutil como peligroso, la paralizaba por completo, robándole la oportunidad de construir un futuro mejor y más lúcido. No se trata solo de la memoria, que muchos creen inmutable, como el color de los ojos o la estatura, que se desvanece inevitablemente con la edad. Eso es falso, totalmente erróneo. La memoria no es un órgano inerte o rígido,
Es un aspecto vivo de nuestro ser, responde activamente a cómo vivimos, a lo que permitimos ocupar nuestra atención y, sobre todo, puede recuperarse, puede volver a brillar. Pero para ello, hay que dar un paso, hay que atreverse a iniciar. No esperar, no confiar solo en soluciones externas, no posponerlo para después, sino comenzar con una acción simple, aquí y ahora. Cambiar de ruta al caminar, respirar conscientemente durante unos minutos, disfrutar de una noche de silencio y desconexión. A veces, son esos pequeños detalles, esos gestos aparentemente insignificantes, los que encienden la fuerza interior que nos redescubre. ¿Cómo influye la postura en la memoria? Cómo el estrés bloquea el oxígeno esencial al cerebro, cómo las nuevas tareas reactivan viejas conexiones neuronales dormidas, no es solo teoría abstracta, es un camino práctico y accesible para quien esté dispuesto a dejar de vivir en modo supervivencia y a comenzar a vivir desde el interior, desde su propia conciencia. Recuerden siempre, la memoria no es solo el pasado, no es solo un almacén de lo que fue. Es la herramienta más poderosa para construir nuestro futuro, es la capacidad de no olvidar quiénes somos y lo que podemos lograr. Si creen en esto, creen en ustedes mismos. Si están viendo este video y sienten que estas palabras les llegan al alma, déjenos un comentario contándonos qué método comenzarán a aplicar hoy mismo. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo al canal del Dr. Vidal mediante el enlace en la descripción. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que despierte la fuerza y el sentido que hay en cada uno de ustedes. La memoria es solo el primer paso. A partir de aquí, profundizaremos en otros aspectos fundamentales de la salud. No se lo pierdan.